En la mañana del 24 de noviembre de 2009, Danish Moatsam Minas regresó a su apartamento en Houston y encontró a su madre tendida sin vida en la sala. Había recibido más de 30 golpes con un objeto punzante. Horas después, la policía ya estaba en su puerta. Para los demás, Danish parecía una historia de éxito en construcción. Nació en 1992 y fue criado por su madre soltera, Tabassum Khan. Era presidente de su clase en la preparatoria Lee High School, popular y siempre en la lista de honor. Pero en casa, la realidad era diferente. Tabassum, una inmigrante pakistaní y musulmana devota, imponía reglas estrictas en el hogar. Danish comenzó a sentirse asfixiado. Discutía con ella sobre dinero, libertad y su deseo de independencia. La noche antes de que le quitaran la vida, Danish estuvo con una cita, conduciendo por Galveston. A la mañana siguiente regresó a casa y la encontró. Ella estaba inconsciente y los intentos de ayudarla no tuvieron éxito. Lo que comenzó como una tragedia familiar pronto se convirtió en una investigación criminal. Los investigadores descubrieron que Danish había planeado lo ocurrido. Contrató a un compañero de clase, Nur J. Mohamed, que tenía 18 años en ese momento. Danish le ofreció $4,000. Parte de ese dinero provenía de los ahorros de su madre. Mohamed aceptó llevar a cabo el plan. Usó guantes de goma, pero se rompieron durante la pelea. Al marcharse, dejó una huella de sangre en la manija de la puerta. Semanas después, Mohamed fue arrestado por posesión de sustancias ilegales. Los detectives lograron una confesión. Admitió haber cometido el acto fatal y haber recibido dinero de Danish. 2 días después de esa confesión, la policía arrestó a Danish y a otro joven, Kevin Haney. Haney había aceptado billetes manchados de rojo y ayudado a limpiar pruebas. Fue acusado de manipulación de evidencia. Danish y Mohamed enfrentaron cargos de homicidio de alto nivel. Mientras estaba bajo custodia, Danish insistía en que no tenía nada que ver. Les dijo a los oficiales que su madre era perfecta y que la amaba. Los investigadores creían que lo que buscaba era escapar de sus reglas. Supuestamente le dijo a un oficial: «Amaba a mi madre hasta la muerte», quizá en un sentido demasiado literal. A principios de 2010, ambos jóvenes se presentaron ante un juez. Mohamed aceptó declararse culpable a cambio de una recomendación de 40 años de prisión. También ofreció testificar contra Danish. En el juicio, Mohamed describió cómo Danish lo condujo hasta el apartamento y le dio la señal para entrar. Aseguró que después Danish no mostró arrepentimiento. Cuando le preguntaron si alguna vez lo vio arrepentido, Mohamed respondió: «No», solo sonrió. Danish siguió proclamando su inocencia. Sin embargo, en febrero de 2014, con 21 años, cambió de rumbo. Se declaró culpable del cargo más grave ante el juez Jim Wallace. Al enfrentar la posibilidad de pasar toda su vida en prisión, aceptó una condena fija de 50 años. Mohamed ya tenía acordados 40 años bajo su trato. Con esa declaración, Danish fue sentenciado formalmente a 50 años, con posibilidad de libertad anticipada más adelante. Se encuentra recluido en la unidad Mark Stiles, en Texas. Como tenía 17 años cuando ocurrió, inició como menor, pero fue juzgado como adulto debido a la gravedad de sus actos. Los siguientes adolescentes no solo obedecían las reglas de una pandilla, adoraban algo mucho más oscuro. Diego Hernández Rivera era originario de El Salvador. Llegó a Estados Unidos siendo adolescente y sin papeles. Se unió a la pandilla MS-13, un grupo conocido por su comportamiento extremo y rituales poco comunes. Al momento del incidente vivía en Houston, Texas, y trabajaba de cerca con el líder de la banda, Miguel Ángel Álvarez Flores. En los tribunales lo llamaban diabólico. Se sabe poco sobre la infancia o la vida familiar de Hernández Rivera. Tanto él como Álvarez Flores habían llegado sin documentos. Adoptaron creencias extremas y levantaron un pequeño altar en su apartamento. Allí veneraban a una estatua a la que llamaban la Bestia, tratándola como un objeto de culto. Esa mezcla de reglas de pandilla y símbolos oscuros atrajo a jóvenes fáciles de manipular. En enero de 2017, una joven de 15 años llamada Génesis Cornejo Alvarado desapareció de su casa en Jersey Village, Houston.
El 16 de febrero de ese año, encontraron sus restos en Sharpcrest Street, en el suroeste de la ciudad. Los investigadores descubrieron 2 heridas de bala a muy corta distancia, una en la cabeza y otra en el pecho. Al principio, nadie sabía quién era. Por esa misma época, una adolescente de 14 años huyó de la escuela y fue llevada a ese mismo apartamento. Álvarez Flores, Hernández Rivera y otros la retuvieron contra su voluntad durante más de un mes. La obligaron a beber y consumir sustancias y la presionaron a realizar actos no deseados. Álvarez Flores incluso le hizo un tatuaje en contra de su voluntad. Esa joven contó después que Génesis también estuvo allí. Dijo que Génesis se atrevió a criticar el altar y eso desató una cadena fatal de acontecimientos. La sobreviviente relató que Génesis habló porque pensaba que el altar estaba mal. Cuando lo criticó, Álvarez Flores estalló de ira. Encendió un cigarrillo y lo levantó frente a la estatua. Dijo que la figura no quería tabaco, que lo que pedía era un alma humana. Poco después, Génesis desapareció del apartamento. Más tarde, sus restos fueron hallados a un costado de la carretera. Un día, la adolescente sobreviviente logró escapar y contó a la policía lo sucedido. Los agentes fueron al apartamento y arrestaron a Hernández Rivera y a Álvarez Flores. En el juicio, los fiscales aseguraron que Hernández Rivera tomó un arma y disparó contra Génesis. Álvarez Flores le había dicho en voz baja: «Prepárate. Ahora te toca a ti». Era una orden directa para acabar con su vida. Hernández Rivera utilizó el arma fuera del apartamento, después de engañarla, diciéndole que iban a reunirse con alguien que vendía sustancias. En su primera comparecencia ante el tribunal, ambos hombres sonrieron y saludaron a las cámaras. Para muchos, fue impactante. Parecía que no comprendían la gravedad de lo ocurrido. El Estado acusó a Hernández Rivera de planear y ejecutar la muerte de Génesis, además de privarla de su libertad. Él y Álvarez Flores admitieron su culpabilidad. El 26 de mayo de 2021, un juez condenó a Hernández Rivera a 40 años de prisión por quitarle la vida. También le sumó 12 años por su papel con el arma. Pero ambas penas se cumplen al mismo tiempo, por lo que cumplirá 40 años en total. Algunos se preguntan si realmente lo impulsaron los rituales, o si solo eran una fachada para encubrir las actividades de la pandilla. En la corte, los fiscales hablaron mucho de las ceremonias oscuras y aseguraron que parecía un ritual ligado al altar. Pero el testimonio de la sobreviviente también mostró que las reglas de la pandilla, la presión de grupo y el miedo tuvieron un papel fundamental. ¿Cómo pasó todo de amenazas a quitar una vida? Ocurrió después de que Génesis criticó el altar. Álvarez Flores dio la orden, y Hernández Rivera la siguió. No actuó por un arranque de ira, sino cumpliendo una instrucción directa. Hoy, Hernández Rivera sigue detenido en Texas. Tenía 18 años al momento del crimen. Permanecerá tras las rejas hasta mediados de sus 50, a menos que consiga una liberación anticipada. A continuación viene $250, un recordatorio, varios disparos. Jesse Quiñones vivía en Houston. Asistía a ACE, una escuela diseñada para ayudar a los estudiantes a reincorporarse a clases regulares. Cuando tenía 17 años, él y Patrick Aldap, también de 17, se conocían de la escuela. Ambos habían manipulado armas y solían hablar de dinero. La noche del 13 de abril de 2017, poco antes de la medianoche, Jesse se reunió con Patrick en un callejón sin salida de Slumberwood Drive, en el área de North Shore. Jesse acababa de reparar la escopeta de Patrick. La envolvió en una toalla y se la entregó. Fue entonces cuando Patrick le recordó que aún le debía $250 por la reparación. Jesse respondió que necesitaba ir por el dinero. En vez de regresar de inmediato, condujo unas cuadras más lejos. Al poco tiempo, volvió con una pistola de 9 milímetros propia. Bajó la ventanilla del coche, apuntó a Patrick y disparó varias veces. Más tarde le dijo a los investigadores que, como Patrick estaba gritando, él tenía que terminarlo. ¿Por qué Jesse disparó solo por un recordatorio de dinero? Parece que no se trataba únicamente de $250. Buscaba control y sentía miedo. Pudo haber pagado en ese momento, pero eligió usar su arma. Esa decisión acabó con la vida de Patrick aquella noche. Tras los disparos, Jesse se marchó en el coche. Aproximadamente 1,5 kilómetros más adelante,
perdió el control y se estrelló en la cuadra 500 de Federal Drive. Abandonó tanto el arma como el vehículo destrozado. Mientras tanto, un amigo de Patrick lo llevó de urgencia a un hospital cercano, pero no logró sobrevivir. Días después, Jesse se presentó en una estación de policía de Houston y confesó lo que había hecho. Los detectives de homicidios concluyeron la investigación y lo acusaron de un delito de primer grado en el condado de Harris. Para entonces, Jesse ya tenía 19 años. En lugar de arriesgarse a una cadena perpetua, en enero de 2023, Jesse aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de un cargo menor. El trato le dio 35 años de prisión. Deberá cumplir al menos la mitad de la condena antes de solicitar libertad condicional. No puede apelar ni la condena ni la sentencia. En la audiencia, el fiscal del distrito dijo que esto se está volviendo una epidemia. Adolescentes recurriendo a armas por disputas de dinero. Un asistente del fiscal agregó que el acuerdo era importante para que la familia de Patrick pudiera tener algo de cierre, que llevó a un adolescente a disparar por $250. Este caso muestra cómo una deuda pequeña, sumada a la presencia de armas, puede salirse de control cuando los jóvenes se sienten amenazados. Jesse llevó su propia arma para ajustar cuentas con otra. El simple recordatorio de Patrick encendió miedo o ira. En vez de pagar o dialogar, Jesse regresó armado y frío. Sus propias palabras, tenía que terminarlo, revelan que su necesidad de control pesaba más que el dinero. A los 17, Jesse enfrentó un simple recordatorio sobre dinero y decidió resolverlo con violencia. Quedó atrapado entre dramas adolescentes de dinero y armas ilegales. Su decisión le costó la vida a un compañero de clase y cambió su propio futuro para siempre. Habría bastado con pagar esos $250 para que Patrick siguiera vivo, tal vez. Pero el miedo o la rebeldía de Jesse se impusieron. Hoy cumple una condena de 35 años en una prisión de Texas, con la primera posibilidad de libertad condicional solo después de al menos 17 años y medio tras las rejas. La próxima víctima tenía 17 años. El sospechoso, apenas 16. Y el tribunal hizo algo que casi nunca hace. Jabbory McDougal tenía 16 años. Vivía en Houston, Texas. A finales de octubre de 2024, fue acusado de participar en un tiroteo que terminó con la vida de un joven. La víctima fue Isaiah Ávila, de 17 años. La policía de Houston afirmó que McDougal era uno de 3 adolescentes relacionados con un incidente en el estacionamiento de un complejo de apartamentos en Fulton Street. Los detalles sobre su familia y primeros años no son públicos. Su historia personal permanece protegida hasta que el proceso legal concluya. Hasta ahora, no tiene antecedentes previos. El 29 de octubre de 2024, alrededor de las 11:50 de la mañana, los oficiales llegaron al complejo ubicado en 2901 Fulton Street. Encontraron a Isaiah Ávila en el asiento del conductor de su auto. Había recibido disparos y estaba en condición crítica. Los paramédicos confirmaron que había fallecido en el lugar. La policía no ha confirmado un motivo. La madre de Isaiah cree que fue un intento de robo. Está convencida de que su hijo fue atacado por tener un vehículo nuevo. Los investigadores analizan si el tiroteo fue planeado o si hubo otra razón detrás. Tras el incidente, los investigadores identificaron a 3 adolescentes vinculados al caso. 2 fueron puestos bajo custodia de las autoridades juveniles del condado de Harris. McDougal permaneció prófugo durante meses. En una decisión poco común para un caso juvenil, un juez del Tribunal del Distrito 314 ordenó en febrero de 2025 la publicación del nombre y la foto de McDougal. Las autoridades lo calificaron como una gran amenaza para la seguridad pública. Eso permitió romper las reglas habituales de confidencialidad para sospechosos menores de edad. Por ahora, McDougal sigue siendo buscado. No ha tenido lugar ningún juicio. Eso significa que no hay decisión final, ni últimas palabras, ni registro de una última comida. Este caso llama la atención porque la identidad de McDougal fue revelada. La ley en Texas generalmente mantiene en secreto la identidad de los menores, con el fin de facilitar la rehabilitación y evitar un estigma permanente. Pero el tribunal tomó otra decisión. Señaló la gravedad del incidente y el riesgo que representaba McDougal si seguía libre. Este caso sugiere un patrón preocupante. En el condado de Harris,
La participación de adolescentes en incidentes fatales se duplicó. Pasó de alrededor de 20-25 por año a 49 en 2024. Las autoridades consideran alarmante este aumento. La mayoría de las víctimas también eran adolescentes. El siguiente caso comenzó como un robo de auto. Terminó con un disparo fatal. Broderick DeLance Knight tenía 17 años y vivía en Houston, Texas. Participó en un robo de autos en el sureste de la ciudad a mediados de diciembre de 2016. Su caso llamó la atención cuando enfrentó un cargo de homicidio de alto nivel por el tiroteo de Carla Marisol Carias, de 22 años. Se sabe muy poco sobre la vida familiar o la crianza de Knight. Los medios se centraron casi por completo en lo sucedido. Su madre insistió en que él no apretó el gatillo y estaba gestionando asistencia legal a medida que avanzaba el caso. En la noche del 13 de diciembre y primeras horas del 14, Knight y otra persona realizaron al menos 2 robos cerca del aeropuerto Hobby. Cerca de la medianoche, se acercaron a un hombre estacionado en Down Park. Intentaron arrebatarle sus pertenencias. Un malentendido de idioma llevó al hombre a entregar sus pantalones antes de huir. Aún así, los dos lo obligaron a entregar su vehículo, su billetera y sus tarjetas bancarias. Unas horas después, atacaron un segundo auto. Un Camaro estacionado frente al apartamento del novio de Carla en Kingsway Drive. Carla, su novio y el padre de este vieron a los intrusos. La pareja huyó en un Nissan negro. Durante la fuga, alguien se cree que Knight se inclinó y disparó una vez. La bala alcanzó a Carla en el pecho. Fue llevada al Memorial Hermann Hospital, pero no sobrevivió. Knight fue arrestado el 27 de diciembre tras un control de tráfico al Nissan robado. Durante esa detención, aparentemente, admitió ambos robos y haber disparado. ¿Qué lo llevó a disparar? Todo apunta a una decisión basada en la oportunidad. Estaban tratando de robar autos y objetos de valor. Cuando los atraparon, entraron en pánico y trataron de escapar. Los fiscales describieron el disparo como parte de un intento desesperado de huir. Los vecinos llamaron al evento sin sentido por un auto, subrayando lo pequeño que era el objetivo original. Los registros públicos terminan tras las primeras fechas judiciales. Knight permaneció detenido sin derecho a fianza. Compareció en la corte el 30 de diciembre. No hay registros públicos de un juicio completo, veredicto o sentencia final. Los fiscales luego lo describirían como un chico normal que hizo algo horrible. Ahmed Al-Tayeb El Nouman Modawi era un adolescente que trabajaba como valet en Houston. Vino de Sudán. Su madre ganó una green card en la lotería y lo trajo a Estados Unidos a los 11 años para escapar de los conflictos en su país. Él y su familia practicaban el Islam de manera devota. Para octubre de 2021, Modawi trabajaba cobrando en efectivo en Café Mawal, sin registros de empleo oficiales. El restaurante luego aclaró que nunca estuvo en la nómina. Los vecinos lo recordaban como travieso y algunos ya habían llamado a la policía por incidentes anteriores. Su padre habló de una profunda tristeza tras lo sucedido. Antes de esa noche, Ahmed Al-Tayeb no tenía antecedentes. El 1 de octubre de 2021, tomó un Infiniti Greinta y 2013 de un cliente sin permiso. Cámaras mostraron que hacía derrapes y quemaba llanta en un estacionamiento cerca de Prospect Park. Un sargento de policía encendió luces y sirena para detenerlo, pero él aceleró, zigzagueando por calles tranquilas a unos 60 millas por hora, casi el doble del límite. Mientras avanzaba por Fairdale Lane, chocó con 3 valets que regresaban al bar deportivo tras estacionar autos. Fnan Meisho, de 18 años, Eric Orduña, de 22, y Nick Rodríguez, de 23. Los 3 fallecieron en el acto. El vehículo volcó en una zanja y pedazos volaron sobre techos cercanos. Cabello y dientes quedaron incrustados en el parabrisas. Modawi y su compañero adolescente, que lo acompañaba, se rompieron las piernas. Fueron llevados al hospital y permanecieron en condición estable. Los investigadores confirmaron que no estaba bajo la influencia de sustancias. Puede que te preguntes por qué un joven de 17 años arriesgaría tanto. Sus abogados dijeron que cobraba en efectivo, sin entrenamiento formal y sin supervisión adulta. Alegaron que si el trabajo se hubiera hecho correctamente, esto podría haberse evitado. Tras cumplir 18 años, Modawi enfrentó 3 cargos por homicidio y 1 por causar daño grave con un vehículo. Los fiscales solicitaron 35 años,
argumentando que una sentencia más leve enviaría un mensaje equivocado. Se declaró culpable en marzo de 2023. En la audiencia del 30 de junio de 2023, el juez Chris Morton dijo que se trataba de un chico normal, tomando decisiones que no podía deshacer. Denegó la libertad condicional, señalando que no ayudaría a Modawi ni advertiría a otros. Habló de lo terrible que fue el día, pero también dijo que Modawi aún podía cambiar. El juez impuso 10 años de prisión, a cumplirse de manera simultánea, lo que significa que Modawi podría solicitar libertad anticipada después de unos 5 años. La sala quedó en silencio. Algunos familiares hablaron de perdón, otros expresaron un dolor que nunca desaparecerá. Tras la sentencia, Modawi fue trasladado de la cárcel del condado de Harris a una prisión estatal. Aún hay demandas en curso contra él, el servicio de Ballet, Prospect Park y Premium Parking Services. Su equipo afirma que los adultos que lo contrataron ilegalmente comparten parte de la culpa. La siguiente tragedia fue un conflicto familiar o una lealtad a la pandilla que se salió de control. Adiel Alexander Sandoval tenía 17 años y vivía en el suroeste de Houston, Texas. Los documentos judiciales indican que él y su hermano mayor, Juan Trejo Sandoval, discutieron la noche del 5 de noviembre de 2024. Alrededor de las 6:45 p.m., se dirigieron al cuarto de lavandería de los apartamentos Tierra del Sol en Cook Road. También estaban allí otros 2 adolescentes de 17 años, Eddie Gómez y Jonathan Hernández. Nadie sabe con certeza cómo comenzó la discusión. Podría haber sido por palabras duras sobre algo personal o estar relacionada con pandillas. Los fiscales mencionaron posteriormente que Adiel podría haber tenido vínculos con MSO3, lo que sugiere posibles tensiones de pandilla. A medida que la situación se intensificó, se dispararon armas de fuego. Gómez y Hernández fueron encontrados dentro del cuarto de lavandería con heridas que no pudieron ser tratadas a tiempo. Juan Trejo Sandoval fue hallado justo fuera de la habitación. Fue trasladado al Hospital General Ben Taub con heridas que resultaron fatales y luego falleció. Adiel fue el único de los 4 que sobrevivió. La policía llegó rápidamente y comenzó a trabajar. Los testigos hablaron con los detectives y se revisaron las cámaras de seguridad. Esto permitió identificar a Adiel como la persona que disparó. El 6 de noviembre de 2024, la policía de Houston lo arrestó sin incidentes. Fue ingresado a la cárcel del condado de Harris. Al día siguiente, 7 de noviembre, se le imputó formalmente un grave cargo de homicidio en el Tribunal del Distrito Estatal 177. Por las vidas perdidas esa noche, Gómez, Hernández y Juan Trejo Sandoval. En su primera comparecencia ante el tribunal, los fiscales pidieron que permaneciera detenido sin derecho a fianza, señalando la gravedad de los cargos y el posible vínculo con pandillas. El 8 de noviembre de 2024, el juez aceptó la solicitud. Adiel permaneció bajo custodia mientras su caso avanzaba. ¿Qué lo llevó a disparar? ¿Fue un arranque de ira repentino o un acto planeado relacionado con lealtad o venganza? Los registros públicos no lo aclaran, solo mencionan que una disputa personal se salió de control. La nota sobre MSSU3 sugiere que los fiscales pensaron que factores de pandilla pudieron influir, pero no se ha presentado evidencia de planificación ni órdenes de la pandilla. El caso pasó a la fase previa al juicio. Probablemente los abogados de Adiel prepararon defensas y presentaron mociones. Pero hasta mediados de 2025 no hay registros públicos de juicio, acuerdo de culpabilidad o sentencia. Los medios describieron esto como un trágico tiroteo múltiple con un solo sobreviviente adolescente. 2 de las víctimas tenían 17 años y la tercera, 23. Posiblemente un familiar. Adiel fue la única persona que sobrevivió. Los investigadores notaron la posible conexión con MSSU3C, pero no se ha confirmado oficialmente. La siguiente víctima estaba paseando al perro. Solo el perro regresó a casa, cubierto de manchas rojas. Frank de Leon Jr. era un adolescente del área de Houston. En enero de 2022, disparó y dejó a su exnovia, Diamond Álvarez, de 16 años, con heridas fatales. La noticia conmocionó a la comunidad y dio lugar a una dramática escena judicial en 2023. Se sabe muy poco sobre su infancia. Su fecha de nacimiento exacta, antecedentes familiares y crianza no son públicos.
Lo que sí se sabe es que Frank y Diamond habían salido durante aproximadamente 6 meses antes del incidente. Cuando Diamond descubrió que él estaba viendo a otra chica, le escribió a su hermana. «Vinimos al campo. Le dije que solo hablaría con él en el campo». Luego desapareció mientras paseaba a su perro. Peanut. Esto fue lo que ocurrió la noche del 11 de enero de 2022. Diamond salió de casa tras recibir un mensaje de Frank pidiéndole encontrarse en un campo cercano, en el suroeste de Houston. Iba acompañada de Peanut. De repente, se escucharon 22 disparos. Peanut regresó solo, empapado en rojo. Poco después, se encontró el cuerpo de Diamond, con 22 heridas de bala. Durante la investigación, la policía recopiló varias pruebas. Se encontraron mensajes de texto en los que Frank suplicaba a Diamond que no revelara su relación ni su implicación con la otra chica. Familiares y la otra joven aportaron declaraciones como testigos. Las cámaras de vigilancia captaron actividad en el campo. Las vainas encontradas coincidían con un arma vinculada a Frank. Los datos GPS de un dispositivo que llevaba mientras estaba en libertad bajo fianza mostraron su ubicación. Frank fue detenido aproximadamente 6 días después. Fue liberado con una fianza de $250,000 y colocado bajo arresto domiciliario. En abril de 2022, se le acusó de violar el arresto domiciliario al asistir a una iglesia un lunes, por lo que su fianza fue revocada. Su juicio estaba programado para el 16 de octubre de 2023. No se presentó, alegando que había sufrido un accidente en un cuatrimoto. Se emitió una orden de arresto y fue localizado en un hospital con un cabestrillo, siendo trasladado al tribunal esposado. ¿Por qué disparó tantas veces? Los fiscales señalaron que fue por celos y necesidad de control. Además, recargó durante el enfrentamiento. Disparar 22 veces mostró su determinación de consumar el acto. En lugar de ir a juicio completo, Frank aceptó declararse culpable. En octubre de 2023, a los 19 años, recibió una sentencia de 45 años. Debe cumplir al menos la mitad 22 años y medio antes de poder solicitar libertad condicional. Inmediatamente después de su declaración, la sala estalló en caos. La madre de Diamond, Anna Machado, habló de su pérdida y llamó a Frank «monstruo». Se levantó y se dirigió hacia él, acompañada por su tío. La madre de Frank intervino y empujó a Anna. Intervinieron los alguaciles. Una persona fue sometida con taser. El alboroto distrajo a los oficiales y permitió que otro acusado en una sala cercana se escapara. Posteriormente, Anna se disculpó con el juez. Dijo: «Estuvo mal lo que hicimos y me disculpo con el juez. Lo siento mucho, esto nunca debería suceder». Añadió que espera poder liberar su enojo algún día. A pesar del caos, afirmó: «Finalmente, mi hija tiene justicia, sabiendo que Frank estará tras las rejas durante décadas». Para la audiencia de sentencia formal, las autoridades aumentaron la seguridad. Más de una docena de alguaciles armados estuvieron presentes. Todos los dispositivos de grabación fueron prohibidos. Algunos familiares no asistieron porque habían recibido amenazas. Fernando Amaya era un joven de 17 años del oeste de Houston. En mayo de 2025, enfrentó acusaciones por problemas graves de ira. Los registros públicos muestran que ya había sido acusado anteriormente en 2 ocasiones por causar daño grave, una vez a un familiar y otra vez relacionado con un arma. Su fecha exacta de nacimiento y antecedentes familiares no se hicieron públicos. Antes del incidente de marzo, Amaya había mostrado un patrón de comportamiento agresivo. Ya había sido acusado 2 veces por causar daño grave. Los documentos judiciales indican que amenazó a su novia y asimismo apenas unas horas antes del tiroteo, tras sospechar que ella le era infiel. El 18 de marzo de 2025, Amaya ingresó a un apartamento en el complejo Alive Square con un rifle estilo AK-47. Disparó casi 100 veces, al menos 84. Su objetivo era un joven de 18 años que él creía que estaba viendo a su novia de 17 años. Sin embargo, hirió a la persona equivocada. Un hombre de 41 años, Marcos Cotto, murió en el ataque. Otra persona recibió un disparo en las nalgas. 4 más estaban dentro y salieron ilesos. Amaya y un segundo pistolero huyeron en un SUV blanco de gran tamaño.
Los celos y la sospecha impulsaron las acciones de Amaya. Permitió que su ira se acumulara en lugar de buscar ayuda o hablar las cosas. Eligió la fuerza en vez de la calma. ¿Alguien podría haber detectado las señales de advertencia antes? Sus cargos previos y las amenazas de ese día muestran una oportunidad de intervención que se perdió. Según los últimos reportes, Amaya fue formalmente acusado en relación con el tiroteo fatal y con 2 cargos de causar daño grave con un arma. Otro joven de 17 años, Christopher Portillo Luna, enfrentó cargos relacionados en tribunales separados del condado de Harris. Una audiencia de fianza fijó la fianza en $275,000 para cubrir todos los cargos. No está claro si se concedió o denegó la fianza. La siguiente historia involucra a adolescentes caminando por el parque. 6 miembros de una pandilla los seguían. Solo una pista llevó a la policía a la verdad. Efraín Pérez tenía 17 años la noche del 24 de junio de 1993. Apareció con 5 miembros más de la pandilla Black and White en el área de Oak Forest, Houston. Ninguno de ellos había pasado antes por un ritual de pandilla como este. Pérez no tenía antecedentes con los tribunales juveniles hasta esa noche. Creció en un vecindario pobre, donde unirse a una pandilla parecía una manera de pertenecer. Aquella noche, él y los demás realizaron una iniciación brutal para un nuevo miembro llamado Raúl Villarreal. Bebieron cerveza y se jactaron hasta altas horas de la noche, alrededor de las 11:30 p.m. La pandilla vio a 2 chicas caminando por el parque T.C. Jester. Una era Jennifer Ertman, de 14 años. La otra, Elizabeth Peña, de 16 años. Pérez y el grupo las vieron en la oscuridad. Peter Cantu agarró a Peña y la obligó a bajar por una pendiente. Ertman corrió para ayudar a su amiga, pero Derrick O'Brien y José Medellín la detuvieron. Luego, 5 miembros de la pandilla, incluido Pérez, realizaron actos repetidos no consensuados contra ambas chicas durante más de 1 hora. Venancio Medellín, de 14 años, no participó. Al principio, Peña vio cómo Pérez atacaba a Ertman y comenzó a llorar. Luego, Cantu les ordenó trasladar a las chicas a un área boscosa. O'Brien y Villarreal usaron un cinturón y un cordón de zapato para apretar el cuello de Ertman mientras Peña observaba. Después, Pérez y otros hicieron lo mismo con Peña, aplicando presión hasta que ambas dejaron de moverse. 4 días después, el 28 de junio de 1993, la policía encontró los restos de las chicas. La pista provino de Joe Cantu, hermano de Peter, alarmado por la ropa ensangrentada de su hermano y sus jactancias sobre lo ocurrido. Los 6 miembros de la pandilla fueron arrestados poco después. En septiembre de 1994, Pérez fue llevado a un tribunal de adultos. Enfrentó cargos de nivel capital por homicidio, un cargo por violación grave no consensuada y un cargo relacionado con retención ilegal. Los testigos, incluido Venancio, declararon que Pérez había retenido a Peña y participado en los actos. Los expertos médicos describieron lesiones consistentes con fuerza física intensa, incluyendo huesos rotos y presión en el cuello. El 15 de septiembre de 1994, el jurado declaró a Pérez culpable de todos los cargos. En ese momento, la ley de Texas permitía la pena más dura incluso para menores de 18 años. El jurado solicitó esa sentencia y el juez la aprobó. Pérez intentó revertir la decisión mediante apelaciones. La Corte de Apelaciones Penales de Texas negó el recurso en octubre de 1996. Sus peticiones estatales fallaron y en 2002 un tribunal federal también rechazó revisión adicional. La Corte Suprema de EU decidió no escuchar su apelación. En 2005, la Corte Suprema falló en Roper v. Simmons que los menores de 18 años no podían recibir la pena más severa. La ley de Texas cambió de inmediato. La sentencia de Pérez se modificó a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 35 años. Será elegible para parole el 10 de octubre de 2029. ¿Qué llevó a Pérez a participar en tanta crueldad? ¿Era plenamente consciente de los riesgos o fue arrastrado por la presión de la pandilla y el alcohol? Su caso sigue presente en los tribunales. Permanecerá tras las rejas al menos hasta 2029, cuando pueda considerarse su libertad condicional. Cristian Gasca Martínez tenía 17 años
y vivía en el sureste de Houston. Asistía a la escuela secundaria en el área de Meadowbrook, Allendale. Semanas antes del 10 de agosto de 2024, se dice que Martínez acosó a una chica de 16 años, hijastra de Osvaldo Casas. Los documentos judiciales indican que hizo llamadas anónimas, envió mensajes y publicó en línea sobre vengarse. Dejó mensajes de voz amenazando con disparar en la casa de la chica. Cuando ella bloqueó su número, siguió llamando de manera anónima. Luego la agredió físicamente y la retuvo contra su voluntad, lo que la obligó a cortar todo contacto. Los fiscales afirman que su motivo fue la venganza. Se sintió enojado y obsesionado tras ser rechazado. No solo quería lastimarla a ella, sino a su familia, eligiendo como objetivo a su padrastro. Justo después de la medianoche del 10 de agosto de 2024, cerca de 611 Loper Street, vecinos alertaron a Osvaldo Wally Casas, de 37 años, sobre un coche estacionado cerca de su casa. Esa misma noche, alguien había tirado huevos y harina al vehículo. Casas salió a revisar. Martínez se quedó y disparó. Casas logró regresar tambaleándose al interior, pero luego se desplomó. Su esposa, Judith Molina, embarazada de 8 meses, intentó realizarle RCP. Cuando llegaron los paramédicos, constataron que no sobrevivió. El 17 de octubre de 2024, las autoridades arrestaron a Martínez. Fue ingresado en la cárcel del condado de Harris y enfrenta el cargo más grave por homicidio en el Tribunal de Distrito Estatal 209. En las primeras audiencias, apareció por video. Su abogado habló por él en la corte. Inicialmente, el juez fijó su fianza en $200 debido al acoso y al motivo de venganza. La familia de Casas expresó su indignación por las amenazas recibidas. Durante una audiencia, Martínez lanzó besos hacia la galería. Por ese comportamiento, un juez elevó su fianza a $2 millones. Los archivos judiciales no muestran un juicio completo ni un fallo final. Hasta finales de julio de 2025, Martínez seguía esperando su juicio y una posible audiencia de sentencia. No se conoce públicamente ningún resultado. Christian Miller era un adolescente que vivía en Houston, Texas. La noche del 15 de junio de 2022, Anthony Merchant, de 59 años, fue encontrado inconsciente en la calle, frente a una casa en el área de Skyway, cerca del 8228 de Swiss Lane. Presentaba múltiples heridas de bala y fue trasladado al hospital HCA Houston Healthcare Clear Lake, donde el personal médico determinó que no sobrevivió. Las autoridades informaron que cualquier persona involucrada abandonó el lugar inmediatamente. Los investigadores pasaron meses analizando lo ocurrido. Revisaron videos y siguieron distintas pistas hasta identificar a Shane Henry, de 20 años, como sospechoso. Su investigación los condujo también a 2 menores. Uno de ellos Miller, quien tenía 16 años en ese momento. El 15 de marzo de 2024, Miller fue trasladado a un tribunal de adultos. Enfrenta cargos por homicidio de nivel más grave y fue ingresado en la cárcel del condado de Harris bajo custodia de adultos. El otro menor de 16 años enfrenta el mismo cargo, pero permanece en la corte juvenil. Henry, entonces de 20 años, enfrenta los mismos cargos. Los registros públicos no vinculan a Miller ni a los demás con delitos previos. Los investigadores o fiscales no han revelado un motivo para este acto. No hay declaraciones de Miller ni de sus coacusados explicando lo sucedido. Hasta ahora, no se ha llevado a cabo ningún juicio en el caso de Miller. Los registros muestran que ha sido certificado como adulto. Su caso está programado en el Tribunal de Distrito Estatal 174. La siguiente historia comienza con un menor de 14 años que cometió un robo. A los 18, rompió la libertad condicional. Benny Simmons vivía en el suroeste de Houston. Ya estaba en libertad condicional a los 14 años por una serie de robos. El 5 de noviembre de 2021, Simmons entró en un apartamento en el suroeste de Houston. Pertenecía a Shaka Haywood, de 21 años. Los documentos judiciales indican que planeaba robarle. Durante ese robo, disparó su arma 8 veces. Haywood no sobrevivió. Cuando la policía le preguntó, Simmons admitió que estaba en libertad condicional por robos anteriores. ¿Por qué Simmons tomó una decisión tan drástica? ¿Fue simplemente un robo que salió mal o había algo más profundo detrás de su acción? Todo apunta a que su plan era robar, pero disparar 8 veces fue más que un simple robo.
mostró un nivel alarmante de desapego. La madre de Haywood, Deidra Stewart, dijo después: «Disparó a mi hijo 8 veces sin mostrar ningún signo de remordimiento». Eso plantea una pregunta escalofriante. A sus 14 años, Simmons entendía lo que había hecho o estaba completamente desconectado de las consecuencias. A pesar de su edad, Simmons enfrentó el cargo más grave posible por quitar una vida durante otro delito. También se le imputó un robo grave. La ley de Texas permite que alguien de su edad sea juzgado de esta manera cuando la víctima tiene más de 10 años y el acto ocurre durante otro delito. Su caso avanzó en la Corte Juvenil, pero atrajo gran atención pública. En septiembre de 2022, un juez de la Corte Juvenil declaró a Simmons responsable. Recibió una condena de 20 años bajo el Departamento de Justicia Juvenil de Texas, lo que significaba que debía permanecer en instalaciones para jóvenes hasta cumplir 34 años, a menos que obtuviera libertad condicional antes. Redes sociales y medios de comunicación quedaron impactados cuando Simmons obtuvo libertad anticipada en diciembre de 2024. Solo había cumplido alrededor de 2 años y 3 meses. La madre de la víctima volvió a expresar su indignación. ¿2 años y medio? No veo justicia aquí. Solo unos meses después de salir de la instalación, ahora con 18 años, Simmons fue acusado de agredir físicamente y robar a una mujer de 81 años mientras estaba en libertad condicional. Ese caso reavivó el debate sobre si realmente debería haber sido liberado tan pronto. Douglas Alexander Herrerao Hernández formaba parte de MSO Trees en Houston y Missouri City, Texas. Nació alrededor de 1996 o 1997. Se sabe muy poco de su familia o primeros años de vida. Los reportes se centran en su papel dentro de la pandilla. Usó varios nombres, incluyendo Alexander Hernández y Terror. Para 2017, estaba en la lista de los 10 más buscados de Texas por 2 homicidios, uno de ellos ocurrido en 2016. Fue arrestado en Arlington, Virginia, junto a su novia y su bebé. El 13 de junio de 2016, Herrera Hernández y otros miembros de la pandilla tendieron una trampa. Atrajeron a Stuart Quiñonez, de 16 años, al parque Buffalo Run en Missouri City, condado de Fort Bend, Texas. Pensaban que él había visto demasiado. Bajo la promesa de fumar cannabis, lo hicieron salir alrededor de las 11 p.m. Algunos se escondieron entre los arbustos, otros lo guiaron hacia un banco. Luego, 2 personas aparecieron y abrieron fuego. Quiñonez recibió al menos 15 disparos, incluyendo en la cabeza. Herrera Hernández declaró en el tribunal que había contactado a líderes de la pandilla en El Salvador para pedir aprobación, mostrando su estricta adhesión a las reglas de la MSUE 3. La razón fue simple. La pandilla temía que Quiñonez hablara. Él había sido testigo de actos violentos de otros miembros, y los líderes temían que revelara lo que sabía. Herrera Hernández no solo participó, sino que ayudó a planear la operación. Fue acusado de homicidio capital. Aunque el incidente ocurrió en el condado de Fort Bend, los fiscales trasladaron el juicio al condado de Harris por recursos disponibles. El juicio terminó el 1 de mayo de 2021. Un jurado lo declaró culpable y recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que significa que permanecerá en prisión de por vida. La fiscal del distrito, Kim Ogg, dijo que esta condena formaba parte de un esfuerzo más amplio por debilitar a MSO 13 en Houston. Señaló que quienes cometen estos actos deben permanecer en custodia. A sus apenas 20 años, Herrera Hernández eligió la lealtad a un grupo peligroso por encima de cualquier otra oportunidad. ¿Por qué contactó a los líderes en El Salvador aquella noche sigue siendo un misterio? ¿Lealtad? ¿Miedo? ¿O búsqueda de estatus? Esa pregunta permanece. Desde su sentencia, permanece en prisión sin esperanza de liberación. Otros involucrados recibieron penas de entre 20 años y cadena perpetua. Su condena es la más estricta. Para agosto de 2022, todos los participantes de esa emboscada habían recibido sentencia. La vida de Stuart Quiñonez terminó en ese parque. Fue visto como una amenaza por lo que podía revelar, y la decisión de la pandilla de silenciarlo cambió muchas vidas esa noche. Ángel Elizalde tenía 17 años y vivía en la zona de Galena Park, en el este del condado de Harris, Texas. Un domingo por la tarde de marzo de 2025,
Jaden Alexander Solis, de 16 años, fue encontrado con heridas de bala en la cancha de baloncesto de un centro recreativo de Galena Park. No sobrevivió. Ángel Elizalde fue detenido poco después en relación con el tiroteo. Varios testigos dijeron haber reconocido a Elizalde como la persona que disparó. Las cámaras de seguridad del centro recreativo registraron imágenes importantes alrededor del momento del incidente. Los registros públicos no muestran incidentes previos ni vínculos de Ángel con grupos o pandillas. No hay reportes de arrestos o problemas legales anteriores. Esto no descarta la posibilidad de registros juveniles sellados o información mantenida fuera de los medios. Esa tarde, Jaden jugaba baloncesto cuando Elizalde supuestamente abrió fuego. La razón del tiroteo sigue siendo desconocida. No está claro si comenzó por un desacuerdo durante el juego o si algo personal ocurrió antes. Las autoridades no han divulgado un motivo ni mencionado rivalidades o amenazas previas. Ángel fue imputado por la muerte de Jaden y luego procesado en el Tribunal de Distrito 337 del Condado de Harris. Hasta ahora, no hay información pública sobre el resultado del juicio, decisiones judiciales ni declaraciones de Ángel. Podría seguir en etapas iniciales como audiencias preliminares, transferencias o acciones previas al juicio. No se sabe si está siendo juzgado como menor o adulto y no hay registros públicos de acuerdos o fallos.